una amplia trayectoria judicial, ex fiscal general federal, viene en su carácter de copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria. El señor Eduardo Hidalgo, también lo conocen, es secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Está también presente a mi derecha el doctor Mario Juliano, juez penal, profesor universitario y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, asociación que tiene la página de internet más importante en materia penal de nuestro país. Y a mi izquierda, el doctor Esteban Viñas, actualmente presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, y presidente, y en este carácter es que está acá presente, presidente, digo, de la Red de Jueces Penales Bonaerense, organización a la que tengo también el gusto y el honor de pertenecer. Bueno, se suponía que este iba a ser para mí un año tranquilo, con poca exposición, dedicado a otras actividades que no sea esto. En realidad estoy debutando en dos cuestiones. A mi edad estoy debutando, que es... tengo mi primer pedido de juicio político, después de 25 años en el Poder Judicial y de 13 años, casi 13 años al frente del Juzgado de lo Correccional número 1. Y bueno, también mi primera conferencia de prensa. Ahí tienen unas carpetas. Creo que la presencia de ustedes ha superado nuestras expectativas, porque no va a haber más de 9 o 10, donde está una declaración que yo todavía ni he leído, que luego la va a referir el doctor Viñas, de la Red de Jueces Penales, respecto a esta cuestión. Y en esa carpeta sí está, preparada por mí, la denuncia del fiscal general y la respuesta mía, es decir, el descargo que yo he presentado a la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados. Voy a exponer lo más brevemente posible en esta cuestión. Veo que las láminas esas no son muy buenas, porque han quedado muy chiquitas, pero para explicar un poco el trámite de las causas que se le está, digamos, en la cual se le está atribuyendo delitos. Es decir, en principio, en 3 causas, el señor fiscal general está considerando que cometí delitos, lo cual es un verdadero disparate, pero no lo digo yo, sino que lo están diciendo montones de personas, de juristas. Estoy recibiendo correos electrónicos de montones de colegas de la provincia e incluso fuera de ella. Debo también señalar que me ha prestado todo su apoyo el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Gerardo Salas. Ustedes saben que es presidente del Colegio de Abogados local y es también presidente del Colegio de Abogados de provincia, con lo cual este apoyo tiene más significación, porque en definitiva está representando a los abogados de la provincia y en definitiva también a los bahienses que durante todos estos años han litigado en mi juzgado. El doctor Salas, uno de los primeros en hacerse presente, tuvo la deferencia de hacerse presente a mi despacho, a manifestarme su solidaridad, diciendo que si ellos están embarcados en echar a lo que consideran malos jueces, deben proteger a los buenos jueces, y me incluye en esta categoría. Las razones de esta denuncia del señor fiscal general son absolutamente espurias, son producto de una persecución por una enemistad personal, son en definitiva una venganza personal, y está haciendo un uso espurio y hasta perverso de este delicado mecanismo de enjuiciamiento de los jueces penales. Siempre hemos sostenido que a los malos jueces hay que echarlos, pero que esto no se puede tomar tan livianamente, porque la inamovilidad judicial es una garantía para todos los justiciables, no es un privilegio personal. Y esto entonces es para casos graves. Bueno, el señor fiscal general señala que en 3 causas, que luego voy a referenciar, he cometido delitos de usurpación de funciones. Es decir, he usurpado las funciones del fiscal, lo cual es un disparate de todo punto de vista. Desde el punto de vista penal, está analizado en mi descargo en varias carillas. Es decir, cuando un juez asume funciones de fiscal, sería, por ejemplo, un juez que acusa, un juez que investiga una causa. Ustedes saben que los jueces ya no pueden investigar. Un juez que toma una declaración indagatoria.
Evidentemente nada de esto pasó. Lo único que ocurrió es que la Fiscalía en estas causas se opuso a un proceso de conciliación en el marco de una ley que así lo prevé y que así lo alienta, y se opuso diciendo que había que haberlo planteado antes. Había que haberlo planteado antes cuando la ley claramente establece 30 días antes del juicio. Es decir, invocando unas resoluciones internas, recomendaciones de la Procuradora y del propio Fiscal General, en el sentido que estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos deben plantearse antes en la investigación, lo cual es muy razonable, pero no puede ser más que una recomendación que desde luego no obliga a los jueces y no puede estar en contra de la ley. Claramente las partes vinieron a mi juzgado y me dijeron: señor juez, yo quiero conciliar, yo quiero llegar a un acuerdo. La víctima, que es el nuevo protagonista del proceso penal, dijo: a mí no me interesa que este señor siga adelante con su proceso, no me interesa que lo condenen, yo quiero que me pida disculpas, yo quiero que repare el daño y que termine la causa. Eso es lo que ocurre. Después, por supuesto, al final voy a darle lugar a todas las preguntas. Yo le digo para no perder hilación, si ustedes las van anotando, las van pensando, ¿verdad? Bueno, en definitiva, ¿de dónde viene todo esto? Esto es muy claro y queda expuesto muy claramente en forma documental, el porqué de esta denuncia. Ustedes recordarán, quizá, que en febrero del año pasado renuncié al Colegio de Magistrados y Funcionarios Local con una severa crítica al funcionamiento de dicho colegio. En otras notas, atento a las contestaciones que recibí del propio colegio, de la autoridad del propio colegio, y a título personal del doctor Fernández, en una misiva que me remitió a título personal, yo critiqué, además de ciertas cuestiones que ustedes ya conocen, la propia actividad del señor fiscal en su rol de vicepresidente del Colegio de Magistrados. Rol que, cabe acotar, ya no tiene. Renunció el señor fiscal Fernández al cargo de vicepresidente alegando que tenía que hacer acciones, porque yo tuve acceso a esa renuncia, que tenía que ser algo así como acciones que podían comprometer al colegio. De hecho, aparentemente hay un disenso interno que yo no puedo decirles en qué sentido. En todo caso podrán preguntárselo al propio Fernández o a la doctora González Larriba. Lo cierto es que ahí yo me refería a conductas reñidas con la ética del señor fiscal Fernández, en el sentido de presiones respecto a gente del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, por ley, es un organismo jerarquizado, con lo cual el fiscal general hoy tiene un enorme poder respecto a toda la estructura. Puede sacar secretarios, sacarle los secretarios, los empleados a los fiscales, reubicar gente, en fin, hacer lo que se le ocurra, y depende cómo se levante ese día. Y he denunciado en su momento cosas que obviamente me llegó información fidedigna por gente que lo padeció, que tiene que ver con las fichas de afiliación de todo joven abogado que ingresaba, etc. Bueno, esta nota donde él me contesta, me dice que me va a iniciar acciones legales. Aparentemente estuvo elucubrando iniciar acciones por injurias o algo por el estilo, y me dice que debería renunciar al cargo de juez. Eso está documentado. Es decir, no solo tenía que renunciar al Colegio de Magistrados, sino porque osaba criticarlo y criticar la institución a la cual pertenecía, debía renunciar al cargo de juez. Bueno, esa nota también fue respondida. En definitiva, yo no quise difundir esas notas porque me parecía que era una cuestión agotada, que era una cuestión interna, y ahí aparentemente quedaba todo. Sin embargo, obviamente el señor fiscal Fernández, por su propia personalidad, no podía quedarse con esta cuestión, no podía quedarse desde lo discursivo, con la confrontación discursiva. En definitiva, yo había hecho el ejercicio que tiene cualquier ciudadano, que es el de ejercer la libertad de expresión y el derecho a la crítica. Y también fui duramente criticado por el propio Fernández y por el consejo directivo del Colegio de Magistrados. En definitiva, obviamente el señor fiscal trató de buscar de qué manera atacarme, porque, insisto, no se podía quedar en esto. Y entonces, claro, la verdad no tengo muchos flancos, en el sentido de que tengo una vida privada y familiar
arreglada y austera, no tengo conflictos en el juzgado con el personal, ni he tenido conflictos con fiscales, defensores o demás personas que vienen a litigar al juzgado. No tengo conflictos en la universidad, cual desempeño función hace muchos años. Tengo escasos bienes, estoy pagando mi casa todavía, de manera que se le habrá ocurrido buscar las causas en las que intervine, y ahí habrá recordado unos procesos en los cuales él no estuvo de acuerdo y en algún caso presentó recurso, cosa que ni siquiera lo habilita la ley, pero ese es otro tema. Me han comentado que hay un comunicado de Fiscalía en alguna radio que está aludiendo a la gravedad de una de las causas, que precisamente es la que el fiscal hizo todo. Yo no hice prácticamente nada, después lo voy a explicar. Pero lo que está, parece que la estrategia comunicacional ante esta presentación, que ya estaba en conocimiento, es señalar que la cuarta causa, que agrega en una ampliación en febrero, es de una gravedad inusitada, lo cual es un disparate porque ahí ni siquiera imputa delito, dice que hay irregularidades, dice que hay falta de control o que controlo demasiado, una cosa bastante incoherente, y que entonces empezaron a buscar para atrás. ¿Para qué hace esto? Para justificar que está denunciando en el año 2011 resolución, la primera resolución, que es la de la causa Bueno, que es la que sienta el criterio, es del 2007. Como un fiscal general que advierte delitos cometidos por un juez en ejercicio de sus funciones, los denuncia en el año 2011, fines del 2011, diciembre del 2011, hechos referidos a 2007, 2008, 2009. ¿Cómo justificar eso? Obviamente con esto, con esta elucubración que hacen ahora de decir que vimos la última causa y empezamos a analizar las anteriores. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el 17 de marzo de 2011, recuerdo que estas notas que nos cruzamos fueron en febrero y marzo de 2011. Entonces, el 17 de marzo de 2011, no el fiscal general, sino el fiscal general adjunto, el doctor Julián Martínez, me presenta este oficio diciéndome, 17 de marzo, que me pide ad efectum videndi, o sea, para verla, sin decir en qué causa la quiere ver. Cuando uno pide una causa, tiene que decir en qué causa. Es decir, yo en mi causa pido otra para prueba lo que fuera. En las causas están, entre ellas, Graf, que es una de estas causas. Es decir, que acá en marzo ya estaban buscando las causas para hacer la denuncia, en marzo de 2011. Y es más, en las fotocopias que ustedes tienen ahí, está claramente que el fiscal Fernández dice que había presentado mal la denuncia, entonces en el jurado de enjuiciamiento, y que entonces ahora la está haciendo bien. Y entonces la termina presentando en diciembre y en febrero presenta la cuarta causa porque obtiene una resolución de Cámara que aparentemente le da la razón. Vamos a ver que no es tan así. Entonces esto es absolutamente claro, está documentado, y en realidad, para enmarcar esta situación, creo que es necesario referir brevemente al perfil autoritario e intolerante del doctor Fernández, que se manifiesta en el manejo del Ministerio Público Fiscal. Casi todos los fiscales de Bahía Blanca están sumariados por el señor fiscal general, sumarios que encima no se resuelven, porque parece que la estrategia es tenerlos sumariados como manera de presión. Hay mucho temor en el Ministerio Público Fiscal, hay reuniones con los secretarios y no con los fiscales como marca la ley, y hay un caso paradigmático que es el del fiscal Eugenio Casas. El agente fiscal Eugenio Casas es uno de los fiscales más eficientes, lo dicen las propias estadísticas que lleva la Fiscalía General, y ha denunciado, nota a la que yo tuve acceso, actitudes discriminatorias y persecutorias del señor fiscal general, y le ha directamente imputado ante la Procuradora General acoso laboral. En esa nota ustedes la podrán conseguir o consultar al doctor Casas. El doctor Rojas, otro juez que parece que no es del paladar del señor fiscal general, también ha recibido una denuncia por parte del doctor Fernández.
porque quería hacer juicio y el fiscal general no le ponía un fiscal. Y era una causa con preso y cerca de la feria. Pero además, el señor fiscal general, para darle una pátina de legalidad a toda esta absurda persecución, ha iniciado una causa penal. Es decir, según la particular visión del señor fiscal general, yo soy un delincuente, con lo cual, ustedes saben que los jueces tenemos indemnidad de arresto y de procesamiento en la provincia de Buenos Aires. Entonces es necesario que nos destituyan para poder para poder avanzar. Pero lo cierto es que ya hay una causa con un número de expediente en una UFI, en la cual seguramente la carátula dice Are José Luis por infracción al artículo tal. Bueno, evidentemente esto es todo un dislate, pero es para darle la pátina de legalidad y obviamente decir que él está obligado a denunciar los delitos. Concretamente, el delito que me atribuye es el artículo 246, inciso 3 del Código Penal, en las 3 primeras causas. La otra dice que no, que hay irregularidades. Que es el que reprime al funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo. Esto, como dije, es una interpretación forzada y retorcida, porque lo que yo hice fue hacer el control de legalidad del dictamen fiscal, considerar que ese dictamen fiscal era infundado y que era contrario a la ley, por lo tanto no debía ser tenido en cuenta, y había sí que tener en cuenta la voluntad de las partes. En definitiva, el sumum de todo proceso penal, conforme estos mecanismos de justicia restaurativa y conciliatoria, señores, ustedes se ponen de acuerdo y nosotros homologamos y terminamos con el proceso. La ley marco de esta cuestión es la ley 13.433 de resolución alternativa de conflictos penales. En definitiva, este rescate de la víctima que se viene dando en los últimos tiempos le da una serie de derechos, reconoce una serie de derechos a la víctima: ser escuchada, ser atendido sus intereses, que se posibilite la composición. En definitiva, esto no es un invento de los jueces, sino que es lo que quiere el legislador. Si ustedes leen la fundamentación de la ley 13.433, que es una ley del 2006, por eso la primera resolución mía es del 2007, ustedes tienen transcripto la fundamentación de este proyecto. Claramente se habla de modificar paradigmas, de evitar la neutralización de la víctima, se critica la burocratización de la respuesta, se critica el abandono de la voluntad de quien padece el hecho dañoso, es decir, de la víctima, y se critica que se privilegie el interés del Estado en la represión de los delitos. Es decir, y se pone énfasis en entender el delito como conflicto y tener a la víctima como protagonista, que el Estado no sea dueño del conflicto. Fíjense, estamos hablando de delitos menores, porque cabe agregar que la ley esta 13.433 se refiere a delitos correccionales, que es mi competencia, esto es, delitos de hasta 6 años de prisión. Y estos implicados, las 3 primeras causas estas, son delitos que no superan los 3 años, y son los delitos más leves del sistema. Perdón, pero ¿hay otro vinculado con la muerte de una persona? Sí, bueno, ya lo voy a mencionar aparte. Bueno, entonces, la voluntad del legislador en estas causas se ha visto concretada en los casos señalados. Es decir, concretamente, he aplicado la ley y he aplicado la voluntad del legislador. Y esta ley habla precisamente en su articulado de pacificar el conflicto, procurar la reconciliación, posibilitar la reparación, promover la autocomposición en un marco jurisdiccional. Esto es fundamental. ¿Por qué? Autocomposición, marco, ¿qué quiere decir esto? Autocomposición es que no se requiere ningún mediador, como sostiene Fernández, no se requiere mediador. ¿Por qué? Porque las partes se automedian, digamos, se concilian ellas mismas. Ellos ya vienen al juzgado con el arreglo, no se necesita ningún mediador. Y en un marco jurisdiccional quiere decir en un marco donde intervenga un juez, no un fiscal, un juez. En la etapa de juicio está previsto, como les decía, hasta 30 días antes del debate oral. 30 días antes del debate oral. Esto es que acá en este caso no había habido ni siquiera fijación del juicio oral, porque se estaba planteando ni bien llegaba la causa, es decir, en la audiencia preliminar. Pero además este criterio mío no es tan descabellado, es decir, no soy tan original como quieren hacer aparecer. La Cámara de Pergamino, y por razón de tiempo no pude indagar más, pero seguramente hay otros casos, la Cámara de Pergamino, la Cámara Penal de Pergamino, sacó 4 resoluciones en el sentido que yo las saqué, yo me enteré ahora,
en su momento lo meteré, donde dice: no puede admitirse la discrecionalidad absoluta del fiscal. El juez debe asegurar el estricto cumplimiento de los principios de la ley 13.433. Y esto no significa extender sus facultades. La oposición fiscal no es vinculante porque está sujeta a control del juez. Estas 4 resoluciones yo estoy pidiendo como prueba en el sumario que se las pidan a la Cámara de Pergamino. Los argumentos de las resoluciones, en prieta síntesis, son que hay que cumplir con la finalidad de la ley, que la finalidad de racionalizar los recursos es una finalidad secundaria. Es decir, el decir es contradictorio, el decir hay que haberlo aplicado antes y no ahora porque desperdiciamos recursos. No, porque si no la resolvemos ahora, seguimos desperdiciando recursos en una causa que no tiene entidad, seguimos adelante y llegamos a juicio o a suspensión de juicio a prueba, con lo cual intervienen más funcionarios, hay más dispendio de tiempo, etc. Las resoluciones internas del Ministerio Público Fiscal no pueden ir contra la ley. Si la ley dice hasta 30 días antes del juicio, no pueden decir me opongo porque tiene que haber sido antes. Es decir, porque el fiscal invoca siempre razones prácticas. En estos 3 casos, los fiscales no invocaron ninguna razón de fondo. Por ejemplo, decir, no, mire, este señor es un señor muy peligroso, hay que mandarlo a juicio y si es posible condenarlo. No señalaron este hecho muy grave, no señalaron ninguna cuestión de esas. No señalaron siquiera que estos señores tienen antecedentes. De hecho, ninguna de las personas tiene antecedentes. Aclaro que la ley tampoco prohíbe en el caso de las personas con antecedentes. Es decir, personas con antecedentes pueden ir a mediación. Bueno, hay otros argumentos que están ahí desarrollados ampliamente. Hay una síntesis, además, de todo este cúmulo de casos. Pero a su vez, acá hay en esto de que un fiscal dice una cosa y otro fiscal dice otra en el mismo proceso, va contra el principio de la ley del Ministerio Público. La ley del Ministerio Público prevé los principios de unidad e indivisibilidad. Es decir, todos los integrantes son uno. Precisamente por esto de la estructura jerárquica y demás. Y acá no ha ocurrido eso, porque como ahora vamos a ver, hay fiscales que opinan una cosa y fiscales que opinan otra. Por eso la Cámara, de estas 3 causas, fíjense lo disparatado de toda esta cuestión, que de estas 3 causas, la Cámara interviene en 2 de ellas y en la tercera no hay mediación, porque finalmente la víctima no viene y sale por suspensión de juicio a prueba. Nunca, hasta la causa Antosi, que es completamente distinto, porque aclaro que la causa Antosi, la Fiscalía presta conformidad y hace todo, con lo cual toda la estructura, todo el castillo de naipes se desarma claramente. Perdón, doctor, cuando usted nombra la causa Antosi, ahora voy a ir. ¿Puede explicar completamente a qué se refiere? ¿Cómo no? Ahora voy a ir, no estoy ansiosa. Ahora bien. Bueno, yo lo que pasa es que estoy argumentando con las 3 causas porque son las que, según el fiscal, son las más graves porque son delitos, nada menos que delitos, ¿verdad? Y entonces tienen una argumentación determinada. Obviamente la otra dice que no hay delito y en realidad ahí no sé cuál es lo que se me está atribuyendo, porque en definitiva su fiscal, al que además sumarió injustamente, desde luego, está dando la conformidad, no solo dando la conformidad, sino que hizo toda la fiscalía, como ahora lo voy a mostrar. Bueno, voy a ir acá para ver